Saludos amigos de LBBP en la jugada, aquí habla para ustedes Jesús Ponte y este programa es presentado por Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Feliz día, lunes 20 de enero para todos ustedes. Comenzó la gran final de la LBBP, el encuentro decisivo de esta temporada entre Bravos de Margarita y Cardenales de Lara dio inicio en la jornada del día de ayer en Barquisimeto y hubo sorpresa para muchos en la liga, pues los Bravos de Margarita, contra todo pronóstico, pudieron vencer a los Cardenales de Lara en su casa 4-2 para obtener esa primera victoria en el primero de la serie. Ciertamente se sabe, ustedes han podido ver nuestra previa, de que este iba a ser un encuentro bastante parejo. En definitiva, nosotros prevemos una serie muy pareja, pero no deja de ser un gran golpe de autoridad el que acaba de dar el equipo de Bravos de Margarita al vencer a los Cardenales de Lara. Y normalmente la historia dice que el equipo que gana el primer juego de la final tiene muchísimas más chances de obtener el campeonato, pero esto lo estaremos conversando más adelante. Tenemos que conversar primero sobre lo que ocurrió en el duelo monticular. Félix Dubron por parte de los Bravos de Margarita, mientras que Jimmy Endersby estaba por los Cardenales de Lara. Dubron permitió 2 carreritas limpias. Se le envasaron 11 corredores en 5 entradas de labor, es decir, más o menos 2 envases por episodio tuvo Félix Dubron, pero aún así pudo avanzar hasta esa quinta entrada y dejar el encuentro en el sexto inning para el bullpen del manager José Moreno. Por su contraparte, Jimmy Endersby tuvo una mala salida, se esperaba mucho más de él en la jornada del día de ayer. Él permitió 4 carreras limpias en 3 entradas de labor, se le envasaron 8 corredores en 3 entradas, prácticamente estaríamos hablando de que 3 hombres en base por inning llegó a tener Jimmy Endersby, ponchando tan solo a un rival. Tuvo que acudir temprano al bullpen el manager Henry Blanco. El bullpen de Cardenales se mostró bastante solvente, en 6 entradas de labor no permitió carreras, pero es que el de Bravos estuvo aún más intraficable. Bravos en 4 entradas de labor de su bullpen, que se dividió en el sexto para Luis Pacheco, el séptimo para Rafael Córdoba, el mexicano, el octavo para Félix Paulino y el noveno para Jake Sánchez. En esos 4 episodios solo se le envasó un corredor a el picheo de los Bravos de Margarita. Fue un sencillo que se le conectó en la octava entrada a Félix Paulino. Así que intraficable el bullpen de los Bravos de Margarita. Una victoria que nos recuerda a qué juega este equipo y cuál fue su estilo durante este todos contra todos. Un equipo que con picheo, buena defensa y además tener la capacidad de aprovechar los parpadeos del pitcher rival, han obtenido las victorias suficientes, al menos en el round robin lo hicieron y empiezan la final de la mejor manera posible. Empecemos entonces analizando cómo fue el movimiento de carreras, porque el mismo primer episodio se mostraba bastante sólido, diría yo. Jimmy Endersby iniciando contra Lorenzo Cedrola, lo ponchaba y después le correspondía el turno a Alexia Marista, que se iba a envasar por un error en tiro de Ildemaro Vargas, que la decisión que tomó Cardenales de Lara fue colocarlo como campo corto. Está dándole prioridad el equipo cardenal al bateo por encima de la defensa o la velocidad. Veremos qué tal también saldrá esta estrategia. Al menos ayer no hizo demasiados problemas la defensa para Cardenales. El encuentro no se le escapó por esa razón, pero ciertamente sí se mostró, al menos en el principio del encuentro, con algún tipo de incomodidades en ese puesto Ildemaro Vargas. Luego dominaba Jimmy Endersby a Juan Santana, le daba base por bolas a Wilson Ramos, pero en cuenta de 3-2 terminaba dominando a Ramón Flores para finalizar el episodio. Por parte de los Cardenales, iniciaron atacando bastante temprano a el lanzador zurdo Félix Dubron. Ildemaro Vargas conectó sencillo, le acompañaba a Gorky Hernández también con otra línea de hit al jardín izquierdo y había hombres en segunda y en primera sin out. Aún así, volvió a atacar temprano Harold Castro a Félix Dubron en cuenta de 1 bola sin strike, falló con elevado al jardín central y luego Dubron en cuenta de 2 bolas y 2 strike colocó a Rangel Ravelo a batear un rolling para doble play. En la segunda entrada el equipo margariteño no podía hacer mayor ataque contra Endersby y en ese episodio una jugada caribe de Alexia Marista que ustedes pueden ver en pantalla le dio sin duda alguna salir del episodio a Félix Dubron. El inning lo inició Andrés Chaparro con hit. Después dominó Dubron a Danry Vázquez y contra José Rondón había un elevadito sobre la segunda base. La deja caer Alexia Marista para meterle el doble play a el equipo de Cardenales de Lara. La defensa siempre subestimada en el béisbol y vaya que te da réditos cuando lo juegas
de la manera indicada. Y eso lo hizo ayer Alexia Marista para finalizar el episodio y evitar que se alargara. Ya iba a haber 2 outs y tomaba la pelota de una vez, pero él prefirió intentar hacer el doble play y vaya que lo pudo cumplir. En el tercer episodio iba a fabricar las primeras carreras el equipo margariteño. Empezaba el verdadero ataque contra Jimmy Endersby. José Alexander Martínez, como siempre, sencillo hacia su banda contraria. Luego Lorenzo Cedrola da hit por el medio del campo y había hombres en segunda y en primera sin out. Le correspondía al turno a Alexia Marista, que a nosotros nos parece el mejor jugador de la jornada, por lo que hizo con el Madero y por lo que hizo también a la defensa, y conectaba una línea de hit sobre la raya del jardín derecho, un doblete que se iba a anotar Alexia Marista para que anotaran en carrera tanto José Alexander Martínez como Lorenzo Cedrola y picaba adelante el equipo margariteño en el marcador. Luego Juan Santana conectaba un sencillo, colocaba hombres en tercera y en primera, y Wilson Ramos, que parecía haber dado un rolling perfecto para doble play, echó un tremendo pie del home a primera. Andrés Chaparro, teniendo hombres en tercera y en primera bravos, tomó la pelota, hizo el out forzado en segunda Juan Santana, y cuando intentó pivotear Harold Castro, llegó quieto Wilson Ramos a la primera almohadilla. Como les digo, Wilson esmeró y dejó todo lo que tenía en sí para llegar quieto, y eso pudo hacerlo para que anotara esa tercera carrera el equipo margariteño. De todas formas, si había doble play, igual iba a anotar en carrera marista, porque no había outs en la pizarra, pero aún así bastante destacable el hecho de Wilson Ramos tirarse esa carrera desde el home hasta primera. Ese episodio terminaba sin mayor problema, y luego la tercera entrada iba a servir para que Cardenales de Lara también descontaran el marcador. Esto le iba a dar algo de tranquilidad a la fanaticada cardenalera. Ayer el estadio estuvo a reventar. El Antonio Herrera Gutiérrez, como siempre, respondió el aficionado cardenal. 15,000 personas, más de 15,000 personas estaban ayer en el parque, y en esa tercera entrada era que se iba a vivir un extraordinario ambiente, ¿no? Iniciaba ponchándose Hernán Pérez el episodio, luego doblete de Ali Sánchez a la banda contraria, dominaba Dubrón a Ildemaro Vargas, pero le daba base por bolas a Gorky Hernández y a Harold Castro para colocar bases llenas con 2 outs en la pizarra. El oportuno Rangel Ravelo, el máximo remolcador del round robin, conectaba un sencillo hacia el jardín izquierdo y traía a la goma tanto a Ali Sánchez como a Gorky Hernández. Permanecía en segunda Harold Castro. El juego estaba 3-2 en ese momento. Parecía que se desmoronaba en el encuentro Félix Dubrón. Después le daba otra base por bolas, en este caso a Andrés Chaparro. Había bases llenas con 2 outs, y en cuenta de 0 bola y 1 strike atacó rápidamente Danry Vázquez a Dubrón en el conteo, y terminó fallando con un elevado al jardín central para finalizar allí ese ataque. En la cuarta entrada era que Margarita nuevamente iba a atacar. Iniciaba ese episodio Erlis Rodríguez con sencillo, y le secundaba José Alexander Martínez con otro indiscutible, hombres en tercera y en primera sin out en la pizarra, y el manager Henry Blanco decía: hasta aquí llegó, hasta aquí me trajo el río con Endersby, y se trajo a Robinson Hernández desde el bullpen. Vaya que ha sido productivo el trabajo de este ex tiburón Robinson Hernández con los Cardenales de Lara. Desde que llegó vía cambio, ha sido uno de los brazos de más confianza para el manager Henry Blanco. Como les digo, después le correspondía el turno a Lorenzo Cedrola, que con un elevado de sacrificio colocaba el encuentro 4-2, y después fallaba Marista para concluir dicho episodio. El doble play fue la gran clave de los Bravos en el encuentro. Por eso les digo, su defensa y el estilo que ellos practican se demostró en la jornada del día de ayer. Después de un out en la pizarra, había recibido sencillos tanto de Hernán Pérez como de Ali Sánchez. Félix Dubrón en ese cuarto inning, con hombre en segunda y en primera, con hombre en tercera y en primera, y un solo out, es decir, el empate estaba en circulación ya para Cardenales de Lara. Puso a batear a Ildemaro Vargas para doble play y finalizaba ese episodio. En 3 ocasiones batió Cardenales para doble play, y fueron todos finalizando el episodio. Ocurrió en la primera entrada cuando bateó para doble play Rangel Ravelo. Luego ocurrió también en la segunda entrada cuando bateó para doble play José Rondón con la extraordinaria jugada de Alexia Marista, y en el cuarto inning también Ildemaro Vargas. El quinto episodio para el equipo cardenal también iba a representar un ataque contra Dubrón. Él había dominado a Gorky Hernández y recibió sencillo de Harold Castro. Se llegó a robar hasta la segunda almohadilla a Harold Castro, y le correspondía el turno con un out en la pizarra a Rangel Ravelo y Andrés Chaparro. Ravelo se ponchó y terminó siendo dominado Andrés Chaparro con un foul fly a la primera almohadilla. Y de ahí en adelante el encuentro entró en una dinámica de bullpen para Cardenales de Lara y para Bravos de Margarita, pero sobre todo para el equipo margariteño, quien en esa sexta entrada llamaban a Luis Pacheco al box. Era capaz de retirar ese episodio 1-2-3, dominando a Danry Vázquez, José Rondón y Hernán Pérez.
la séptima entrada le correspondía al mexicano Rafael Córdoba. Él dominaba a Ali Sánchez, dominaba a Ildemaro Vargas, le daba pelotazo a Gorky Hernández después de 2 outs, pero dominaba también a Harold Castro, que en ese momento representaba la del empate. El octavo episodio yo creo que terminó siendo ese último inning donde Cardenales tuvo realmente oportunidad de igualar el marcador. Ese episodio lo abrió Rangel Ravelo con un sencillo al jardín central contra, como les digo, Félix Paulino. Es decir, hombre en primera, sin out en la pizarra, y le correspondía el turno a Chaparro, a Danry Vázquez y a José Rondón. Cualquiera de ellos representaba el empate en el home. Si conectaba un cuadrangular, había juego nuevo en esa entrada. Sin embargo, Paulino sacó lo mejor de sí, ponchó a Chaparro, dominó a Danry Vázquez y ponchó también a José Rondón para finalizar dicho episodio. La novena entrada había tenido un severo ataque Bravos en ese mismo inning en la parte alta. Daba la sensación de que al no facturar ese ataque, Margarita podía dejar una ventana abierta para Cardenales, porque después de 2 outs en ese noveno episodio había conectado hit Cedrola y doblete a Alexia Marista. Es decir, había hombre en tercera y en segunda con 2 outs, pero Juan Santana se ponchaba y finalizaba ese noveno inning de Bravos. El de Cardenales, por su parte, no hubo ningún sobresalto. Jake Sánchez lo retiró por la vía rápida del 1-2-3, dominó a Hernán Pérez con un elevado al jardín central, dominó a Ali Sánchez con un elevado al jardín derecho y también pudo dominar a Ildemaro Vargas con un roletazo para certificar así la victoria a los Bravos de Margarita. Un triunfo que sin duda alguna los ubica en una muy buena posición de cara a esta gran final. ¿Y por qué les decimos esto? Es que nosotros hicimos un trabajo de búsqueda sobre cómo han quedado las finales desde la temporada 2010-2011 hasta la 23-24. ¿Qué ha pasado cuando el primero de la final gana ese encuentro? ¿Cuántas veces sale campeón? De esas últimas 14 temporadas, como les digo, desde la 2010-2011 hasta la 2023-2024, las 12 de las 14 veces que ha ganado un equipo el primer juego, gana la gran final. Tiburones ganó el primer juego en la 23-24, quedó campeón. Leones ganó el primer juego en la 22-23, quedó campeón. Caribes ganó el primer juego en la 2021, quedó campeón. Cardenales de Lara ganó el primer juego en la 19-20, quedó campeón. Cardenales de Lara ganó el primer juego en la 18-19, quedó campeón. Caribes ganó el primer juego de la 17-18, quedó campeón. Águilas ganó el primer juego de la 16-17, terminó campeón. Caribes de Anzoátegui ganó el primer juego de la 14-15, quedó campeón. Magallanes en la 13-14 y en la 12-13 ganó el primer juego de la final, quedó campeón. Tigres en la 11-12 ganó el primer juego de la final, quedó campeón. Caribes en la 10-11 ganó el primer juego de la gran final, quedó campeón. Únicamente Caribes en la 2021-2022 ganó el primer juego de la final, pero no obtuvo el título. Magallanes se lo terminó ganando en 7 juegos en Puerto La Cruz. Y en la 15-16 Magallanes ganó el primer juego de la gran final, tenía la serie 2-0 y terminó perdiendo 4 sucesivos para que Tigres se titulara campeón en el José Bernardo Pérez de Valencia. Es decir, que de las últimas 14 finales que se han jugado, en 12 veces el que gana el primer juego queda campeón, y por eso el paso que dio el día de ayer los Bravos de Margarita es muy importante. ¿Esto quiere decir que ya quedaron campeón? Por supuesto que no, pero claramente es una demostración de que ese primer duelo, ese primer round que se da, el que pega primero pega mejor. Así que veremos si en definitiva Bravos podrá aprovechar esto. La presión ahora sí se le pasa a Cardenales de Lara, como nosotros le hemos dicho. Cardenales, por la plantilla que tiene y por haber asistido a tantas finales últimamente, es sin duda alguna, el equipo favorito en esta gran final. Y ahora veremos si es capaz de reaccionar Cardenales de Lara, si evita que esta presión que ahora tienen encima no les haga efecto, o si por el contrario son capaces de reaccionar y vencer en este segundo juego de la gran final, que estará bastante interesante. Nuevamente, como les digo, movió muy bien las piezas del manager José Moreno, sus piezas de bullpen. Le dio la confianza a Félix Dubrón cuando quizás cualquiera otro hubiese recurrido más temprano al bullpen, y Dubrón le respondió. Intentó ser también presionar en las almohadillas. No hubo bases robadas por ningún jugador de los Bravos de Margarita, pero en varias ocasiones salían al robo, pero por algún foul hacia atrás o algún otro tipo de jugada no se concretaba el robo de base, pero presionó el manager José Moreno esa parte alta del line-up
entre Cedrola y Amarista tiene bastante buena pinta, como quien dice. Además se unirían en el octavo Erlis Rodríguez, en el noveno José Alexander Martínez, que está bateando muchísimo, en el primero Cedrola y después Amarista. Estos 4 bateadores tienen una grandísima capacidad de envasarse. A Bravos, eso sí, pareciera que les está faltando todavía el remolque. Veremos qué tanto se encarga Juan Santana, Ramón Flores y Wilson Ramos de esto, pero sin duda alguna este primer juego de la gran final no pudo salir de mejor manera para ellos. Para Cardenales de Lara probablemente se vaya a repetir el line-up. Ellos apostaron a esto, a ser un equipo de potencia, de poder, de cuadrangulares, de extra bases, y tendrán que seguir apostando a lo mismo. Veremos si en definitiva lo conseguirán o no, pero este triunfo quedó del lado de los Bravos de Margarita y nosotros, como siempre, les estaremos llevando el resto de todo lo que ocurra en esta gran final, analizándolo todo. Pero veamos de una vez quiénes serán los abridores para este segundo juego de la gran final en la LVP. Cardenales de Lara, Bravos de Margarita. Este encuentro obviamente será el segundo de la serie en Barquisimeto, en el Antonio Herrera Gutiérrez, a las 7 de la noche. Tendrá transmisión de Televen, de IBC, de Canal I, de One Baseball Network y de BM Sports. Como les digo, tienen múltiples ofertas para ustedes seguir las incidencias de este encuentro de la gran final. Repito nuevamente, Televen, IBC, Canal I, One Baseball Network y BM Sports estarán transmitiendo el segundo duelo de la gran final. Los Bravos de Margarita tendrán en el box a Jesús Vargas, quien fue su primer refuerzo en el draft de sustituciones del round robin. Tuvo una muy buena presentación a lo largo del todos contra todos. Ahora será el encargado de este segundo juego de la gran final. Por su parte, Cardenales de Lara tendrán en el box a Adrián Almeida. Él, sin duda alguna, ha sido una de las grandes revelaciones y de las grandes adquisiciones que tuvo Cardenales de Lara desde la temporada baja. Él llegó al conjunto crepuscular junto con Johnny Hernández desde los Tigres de Aragua por Odubel Herrera, y vaya que ha sido útil Adrián Almeida para el manager Henry Blanco. Él será el encargado de ofrecerle bastantes innings de calidad a su piloto para que Cardenales tenga la capacidad de levantarse de este primer golpe que recibió de los Bravos de Margarita. Ustedes escuchaban, la historia reciente beneficia a los equipos que han ganado el primer juego de la gran final. Desde el 2010-2011 hasta la 23-24, 12 de los 14 equipos que ganaron el primer juego de la final finalizaron obteniendo el título de la LVP. Veremos si es capaz Cardenales de reaccionar antes de irnos a la isla de Margarita, o si por el contrario Bravos se va a su casa con la final 2-0. Esto sí sería fuera de cualquier tipo de predicción. Nadie, yo creo que se imaginaría eso, de que Bravos pueda sacar 2 en el Antonio Herrera Gutiérrez, pero ha demostrado este equipo que es perfectamente capaz de hacerlo. La final, como les digo, hoy el segundo juego de la gran final, hoy día lunes 20 de enero, mañana 21 no juegan. El siguiente encuentro será ya para el día miércoles 22 de enero, cuando se jugará el juego número 3 en el estadio de Guatamare a las 7 de la noche entre Cardenales y Bravos. El juego número 4 el 23 de enero también en Guatamare entre Cardenales y Bravos. Este programa fue una presentación de Apuestas Royal. Juega y cobra millón con Apuestas Royal. Mis amigos, como les digo, permanezcan en la mejor cobertura que ustedes pueden ver de esta gran final de la LVP, como se la ofrecemos acá en LVP en la jugada.